Buenos días amigos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Caminando el Mundo. Seguimos en la casa de Carlos y Yaneli en el Rodarrancho. Hoy creo que ya es el último día. Hoy creo que sí. Y ahora está el equipo completo junto con los chicos de mi casita. Nos vamos a ir a recorrer una zona acá de Baja California que es conocida mundialmente por la producción de vinos. Nos vamos a ir al Valle de Guadalupe. Así que nos vamos a ir todos en el Rodamóvil, que tiene asiento justo para 7 personas, así que entramos todos. Todavía no hemos desayunado, tomamos unos matecitos así nomás. Porque vamos a ir a desayunar a un lugar muy especial, ahora les vamos a contar más. Así que estamos con muchas ganas de salir a conocer, de salir a recorrer. Carlos nos dijo, hoy vamos a ir a un lugar muy lindo. ¿Estamos listos, Carlos, para el paseo? Listo para irnos a otra nueva aventura. Bueno, muy bien, Así a que... seguir conociendo. Carlos hasta está luqueado para Sí, el ya. ambiente. Sí. Nosotros estamos, bueno, ¿cómo estamos? Con la ropa que trajimos, no hay más ropa. Bueno, vamos a arrancar el paseo. Vámonos, súbanse a bordo todos. Por acá los amigos de mi casita nómada. ¡Ey! Nos vamos a pasear. Permiso. Y justo donde termina Tecate empieza la ruta del vino. Mira, hay un solcito, un despejado ahí atrás. Esperemos que aclare un poco porque está lloviendo ahora. Se largó con todo. En 1521 los españoles introdujeron las primeras vides en México, siendo uno de los primeros países en empezar a producir vino. Hoy en día, en el Valle de Guadalupe, se produce más del 70% del vino mexicano. Y en este video vamos a adentrarnos y a conocer un poco de esta zona del país. Aunque antes de empezar con todo el tema del vino, vamos a arrancar con un desayuno bien reconocido a nivel mundial. El camino estaba muy embarrado, pero pudimos llegar bien. Esta zona es conocida por los vinos, como les decíamos antes. Acá se producen los mejores vinos de todo México. Justo vinimos en época que no es de vendimia, que es en agosto acá. Así que lamentablemente no vemos los árboles en su máximo esplendor, pero Carlos nos dijo vamos a conocer la zona y aprovechamos la oportunidad. Vinimos también hasta este punto porque dicen que acá se come el mejor desayuno de todo el mundo. Al menos así fue reconocido en el 2015 por Foodie Hub, que lo reconoció como el mejor desayuno de todos. Y además acá también vinieron chefs como Ramsay Gordon, si estoy diciendo bien. Vinieron a probarlo porque dijeron lo mismo, es el mejor desayuno del mundo, vamos a ver qué onda. Y nosotros, bueno, vinimos hasta acá también. Ahora les vamos a contar. Sí, de por sí miren la cantidad de gente que hay. 4 personas, Eduardo. Tienen bastante organizado. La cocina de Doña Estela se llama. Nació como un lugar chiquito, humilde, que vendía burritos para los trabajadores de los viñedos. Fue de a poco creciendo el puesto, creciendo. Empezó a ser reconocido ya por los locales como un buen lugar para venir a desayunar. Y hoy en día es como un icono gastronómico. Están llamando gente. Es un icono gastronómico del Valle de Guadalupe. Vamos a anotarnos. Hay cafetería. Hay 1 hora de espera para poder desayunar. Nosotros no solemos hacer espera para comer en ningún lado, pero dicen que vale mucho la pena. Tiene 2 estrellas Michelin, 2024-2025, así que bueno, vamos a esperar. Esperaremos un poco, ¿no? Sí, hacer hambre. Vale la pena esperar. Por suerte, para pasar esta hora de espera, hay algunos puestos, algunos locales que venden souvenirs y distintas cositas afuera del restaurante, así que vamos a pasear un rato. Qué belleza esas jarras con los vasos. Sí, muy bonitos. Acá hay todos productos artesanales de la zona. Estos chiles son picantes, ¿no? Muy picantes. Muy picantes. Chiltepín se llama. Chiltepín, 100% de Sonora. Sal con pimienta y sazonador mediterráneo, dice. Ah, mira. Hay aceite de oliva, miel. ¿Quieres preparadas? Ah, mira, con jengibre y limón, con leche dorada. Mirá, miel de abeja con habanero. Sí, acá con ajo. ¿Cuánto tienes esto? Shampoo anticaída, productos naturales. Muchas gracias. Gracias. Entonces le gusta el pan y le gusta el de panque de nata. Así de. Mirá Coco, el dueño de este puesto. Acá venden todos productos tipo panadería y está Cuco, que es el gerente del local. Es el director general. El que maneja todo, ¿no? El que se come todo, mejor dicho. Y miren qué ricas cosas que venden. Ahora sí estamos entrando al restaurante. Miren qué gente.
Estamos ahora sí con Doña Estela, que es la dueña de este lugar, la famosa Doña Estela que prepara los mejores desayunos de todo el mundo. Bienvenidos. Muchas gracias. Bienvenidos aquí a la cocina Doña Estela. Queríamos saber cómo había empezado todo este emprendimiento que hoy es tan famoso. Pues yo aquí la verdad, yo me mantenía aquí en el valle lavando, planchando, haciendo tortillas, limpiando casas, vendiendo tamales, burritos. De los burritos que yo vendía aquí en los comensales a la redonda, ya brincó aquí a la cocina. Yo empecé con una tabla y una mesa carta blanca de lámina. Ahí empezó Doña Estela. Y la verdad, yo me siento bien feliz de estar atendiendo a todos los comensales que vienen a visitarnos aquí en la cocina Doña Estela y es un placer atenderlos. Es mi pasión, es mi orgullo, es mi satisfacción mía recibir a los comensales y atenderlos como se merecen. ¿Y qué sintió cuando la reconocieron como el mejor desayuno de todo el Pues mundo? la verdad me dio mucha alegría, que yo de pronto no lo creí porque cuando me dieron la calificación de la machaca, el mejor desayuno del mundo, yo me llamaron a mí, pero yo no lo creí porque yo nunca había recordado haber puesto algún platillo en la mesa para saber que iba a ser grabado, iba a ser analizado, pues la verdad no. Ah, Y por eso cuando me marcaron a mí yo siempre dije que pues que no, que si era verdad, que yo estaba llorando de alegría, pero si era mentira porque guardaban su comentario, ¿verdad? claro. Llamaron 4 veces, las 4 veces colgué porque hablaban inglés. Pero la verdad me siento orgullosa y gracias a mi Padre Dios que nos da todo y aparte mis comensales que vienen a visitarme, hasta aquí a la cocina Doña Estela que está un poquito escondido, pero que es el rinconcito que tiene mucho amor para recibirles y atenderlo como se merecen. Sí, bueno, vamos a probar la machaca entonces. Todo está rico, lo que pida está rico. Sí. Si pide un plato de frijoles sé que le van a gustar. Bien. Porque está cocinado con todo el amor de mi vida. Y con toda la sazón. Con todo el amor de mi vida y hago todo con mucho cariño, con mucho amor. ¿Cuánta gente viene al día? Pues la verdad no le tengo un número exacto porque no me he propuesto yo a analizarla, Sí. pero sí me entra bastante personas. Porque está este comedor, hay otro enfrente, Y otro enfrente. es un montón de gente. Sí, la verdad que sí. Y es un orgullo, la verdad, es una satisfacción muy bonita que la bendición de Dios. Bueno, vamos a probar, estoy ansiosa, ¿eh? No, sí, aquí ya de cuenta que me siento también orgullosa que me han visitado muchos chefs, que ellos sí son chefs, me han tenido el honor de venir hasta aquí a la cocina Doña Estela y el último que nos visitó fue el Gordon Ramsay, de La Paz, de Londres, de todas partes han venido y ellos sí son chefs. Aquí llegan buscando chef, Doña Estela no hay chef. Aquí Doña Estela nada es una persona que ama su cocina, que ama lo que hace y es algo muy amoroso mío, pero yo no estudié, no me puedo considerar un chef, no voy a hacer lo que no soy. Pero es vocación. Sí, aquí han venido los chefs, mi respeto para ellos, porque yo les doy la mejor atención, porque ellos sí estudiaron y me da mucho gusto que vengan a visitarme hasta aquí a la casa de Doña Estela. Bueno, un gusto, Doña Estela, la verdad. Sí, Y la gracias verdad por que su sí. tiempo. No, y aquí estoy a sus órdenes y un placer atender a ustedes también. Muchas gracias. Ándale. Miren, esta es la carta del lugar. Ahí, este es uno de los platos típicos, borrego tatemado. Si no, puedes pedir machaca con huevo, res en su jugo, hotcake de elote. Bueno, ahora vamos a ir probando a ver. Llegó el cafecito. Vinimos a desayunar, por más que la comida es muy abundante, todo es desayuno, así que... está rico. ¿Está rico? Sí. Me encanta la taza. Todo tiene mucha onda. Y para los que no tomamos café, agua de Jamaica. ¿Cómo está, Noah? ¿Así? Bueno, ahí empezó a llegar la comida, machaca con huevo y por ahí borrego tatemado. Miren, ahí llegaron las gorditas que son rellenas. En este caso pedimos de... ¿Vos cuál pediste? De machaca pedí. ¿Será esta? La de Chile es de queso. Ah, entonces esta es la nuestra. A ver, voy a sacar esta gordita de acá. Te dan también las tortillitas, obviamente, para los rellenos. Y ahí tenemos los 2 rellenos que pedimos y ahora vamos a ir probando. Vengan a pensar, ¿para qué pedimos machaca? Nunca habíamos probado gorditas de machaca. Ah, le entraste copado. Está rica. Aprobadísimo. Miren, yo ya me armé mi taquito de machaca con huevo. Esto machaca es carne salada, carne seca. Estoy metiendo todo en la tortillita. A ver la cocina de Doña Estela con el mejor desayuno del mundo. Mi favorito. ¿Sí? ¿Está bueno? La machaca está mezclada con huevo y verduritas, ¿ves? Está todo mezcladito.
¿Cómo? Sí. Y acá hay frijoles. Posta que no saben el sabor que tiene esta machaca. La tortilla encima es casera, así que... Está bueno, ¿eh? Me estoy robando la toma. Con razón ganó el premio. Está rico, rico. Espectacular. Vamos a probar ahora el borrego tatemado. Está picante, ¿eh? Está rara la mezcla de café con picante. Pero está bueno. Vamos por el consomé de borrego, Voy a probar el consomé primero, que es como un caldito. del borrego tatemado. Ese fue solo, pero lo acompañamos con cebollita y limón. Está bueno. Solo y luego con cebollita y limón. Está muy rico, muy ahumado parece el sabor del borrego. Está bueno, me gusta. Y ahora es ahí el borrego para comer. Y ahora vamos por el borrego tatemado. No está tan salada ¿La carne? la machaca. ¿No? No está un sabor fuerte. No, está rico. Está suave también. Y vamos Sí, por el gracias. tercero. Me tocó una tortilla gigante. Big taco ese. Es un big taco. Lo que conseguí. Está bueno, ¿no? Tiene un gusto mucho más ahumado. Más fuertecito. Tiene un picantito rico. La tortilla está espectacular. Muy bueno este desayuno, ¿eh? No sé si es el mejor del mundo porque no he probado todos, pero de los que he probado, está muy bueno. Y Belu, opinión del restaurante de Doña Estela. No, espectacular. Los 3 platos que pedimos de desayuno, el borrego, la machaca con huevo y las gorditas, riquísimas las 3. Muy rico. La verdad que me encantó la sazón que tienen, ¿no? Como el borrego tatemado estaba... Para mí fue un almuerzo igual, porque es casi el mediodía y estoy lleno como para no comer en toda la tarde. Ya está. Y ahora además pedimos los hot cakes de elote, o sea, hot cakes como panquequitos de choclo serían. Sí, que son típicos de acá, también son muy recomendados, así que vamos a probarlos. Yo ya no de más igual. No, de esos pedimos poquitos, es solo para un pedacito para probarlo porque estamos llenísimos. Recién hablábamos con otra pareja que estaba desayunando y que viene acá desde que Doña Estela empezó y nos decía que era este pasillo donde estamos ahora nosotros. Como les contábamos, después fue creciendo, hay distintos salones, sirven a muchas personas al día. Yo leí por ahí que 2.000 personas vienen un domingo a desayunar acá, o sea, es una locura. Pero así todo se siente todavía ese toque cálido, hogareño. La comida, el eslogan es como comer como en tu casa, digamos, ¿no? Como comida muy casera. De hecho, hay mucha gente que cruza desde Estados Unidos exclusivamente para venir a desayunar acá, o vienen desde Tijuana, desde Tecate, como nosotros, que hicimos como más de una hora en auto para venir hasta desayunar acá. Pero el desayuno estaba un 10 de 10. Y ahora llegó el postre, miren, hotcakes de elote, o sea, de maíz, con requesón y frutillas arriba. Combinación rara, vamos a probarla, nunca habíamos probado. No, pero bueno, siempre hay una primera vez. Ixchel, ¿probamos a la vez, querés? A ver, esa probada. Estoy tan lleno que... Estoy compitiendo, pero no hace falta competir. Chin, chin. Salud. A ver. ¿Gustó o no gustó? Hay dudas, veo dudas. ¿O no? No, es que la mezcla Es rara. Es por un lado saladito por el elote, pero a la vez está bañado como con caramelo. Queda rico, pero no sé si es dulce o es salado. ¿Probado o no probado? Sí. sí me gusta, pero es una mezcla de sabores que no estoy acostumbrada a sentirla. Y es Claro. interesante por eso. A ver quién sigue. Sigue Carlos y Yanni. Aneli, mira, va con experiencia, ya cortó un pedazo bien. Ajá, eso. En estas latitudes. Es la especialidad del postre de la casa aquí. Son bien esponjosos los hotcakes. Está bueno. Muy rico. A ver qué opina Rodada Canina. A mí casi no me gusta el elote, pero ese postre me agrada la combinación de dulce, salado, para mí sí pasa. Me gustó. Ya lo había probado. ¿Vos, Carlos, también? Muy bien, muy bien. ¿Te gustó? Así que, sí, excelente. Lo empezamos a cortar, es gigante. Son como 4 panqueques que en el medio el requesón que parece como una ricota en sabor. La miel. A mí también me gustó, la verdad que está bueno. Es una mezcla de sabores, pero está bueno. Siendo casi la 1, hemos salido del restaurante de Doña Estela. Yo estoy llenísimo.
Me pude ir rodando tranquilamente, pero contentos porque comimos muy rico y la pasamos bien. Así que vamos a seguir el recorrido por la zona del Valle de Guadalupe, ¿no? Así, a seguir conociendo esta zona que, bueno, es rara porque está en medio del desierto, pero como les veníamos contando, acá se producen los mejores vinos de México. Sí, y es una particularidad porque no es un lugar como que naturalmente uno diga acá es para plantar vinos, pero así todos se dan muy bien. Sí, de hecho no hay ríos permanentes en esta zona, sino que hay muchos ríos subterráneos. Ahora hicimos una parada en el camino en una dulcería. Venden mermeladas de Lupita se llama. Miren, acá hay todas mermeladas dulces. Por allá hay mermeladas picositas. Son todas diferentes frutas, mirá. Naranja, frutos rojos, guayaba, dátil, nuez, guayaba y piña, fresa, naranja, piña y jengibre. Es guayaba con menta. Hay sabores que, Dios, o sea, nunca me los había imaginado. Como combinaciones raras, pero deben ser ricas para mermelada. Mirá, ahí de Jamaica. Ah, mirá. Marto es fan de la flor de Jamaica ahora. Y el agua de Jamaica es muy rica. Y acá tenés como todas para probar. Ahí tenés pancitos con pasas y nuez. Y podés probar los sabores y ver cuál te llevas. Mirá, Mar, esperá, probate esto. ¿De qué es? Es sorpresa. Es oscura, veo que ahí como parece fresa o... ¿No es picante? No, fíjate, a ver. Comele y después te digo qué es. ¿Es raro el sabor? Justo a vino. Jamaica con vino tinto. Nunca había visto una mermelada con vino tinto. No, y se siente sabor posta a eso. Miren, acá todas con picantes. Esa sí que no me animaría a probar, ¿eh? Naranja, piña, habanero, chipotle. Esa sí que debe picar. Tienen granadas, aceite de oliva. Tienen, que nos llamó la atención, chimichurri. Pero debe ser otro tipo de chimichurri, porque este es más verdoso, ¿ven? Sí. Debe estar rico. Bueno, y un montón de variedad. Todo de productos caseros. No pica. Acá nos recomendaron probar el chimichurri con el pan, así que Marto no se está negando. Vamos Está haciendo el probarlo esfuerzo por ustedes, además. porque Para ya que está lleno. sepan. Es con aceite de oliva, ¿verdad, no? Muy parecido al argentino, ¿eh? Sí, en gustos parecidos. Muy rica. Hay olor a chimichurri ahora que lo abriste. Sí, muy buena. La próxima parada que estamos haciendo en el Valle de Guadalupe es en un viñedo, se llama Sol de Medianoche. Y acá creo que se puede degustar algún vino, mermeladas, se puede ver también las plantaciones acá al lado. Hay de todo, porque también hay un restaurante, pero nosotros ya, como les dijimos, estamos llenísimos del desayuno. Sí, bueno, no es temporada todavía de las plantas, así que no están así gigantes, pero ya están empezando de a poquito a brotar las hojas. Y adentro, en este mismo lugar, hay un saloncito con puestos. Sí, es como una feria con todos artículos también, artesanales, caseros. Nos decían que cuando es temporada alta hay muchos más. Ahora hay unos 3 puestos, en temporada alta hay como 12 carritos, pero bueno, igual así todo. La temporada alta coincide con la época de la vendimia y estimo también que debe ser en verano, cuando la mayor cantidad de gente está de vacaciones. Claro, sí, sí. Miren, hay quesos también. Vamos a hacer ahora degustación de los vinos de acá. El vino blanco no se añeja, no pasa barrica ni siquiera un ratito. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues vamos a interpretar lo que se conoce como el bouquet. ¿Qué tipo de fruta es lo que interpretas? Lo que tengas más presente en tu memoria gustativa. Luego tomas un traguito pequeño, vas a pasar por el paladar. Inhalas, tragas y exhalas. Y no se les olvide brindar. ¡Salud! 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 De esa manera sabemos si somos amigos o enemigos. Cuidado. Y rivales. ¿Probaste? Salud. Lo probé. Tiene olor a durazno para mí. Salud. ¡Salud! La degustación sigue con los quesitos. Esta es mi parte favorita. Es una tablita por persona, Voy a dijo. poner aquí pan de vino tinto, arándano, nuez. Y nosotros nos anotamos en todas. Y para probar. Tenemos pan de tomate deshidratado con hierba fina y pan de queso con ajo.
Ok, se abre y se corre con el queso a la leña. Se Ahora empaniza con probamos el cenizas. delicioso beso del sol. Ahora en mano, tengan el vaso, por favor. Estamos Buen queso. sirviendo el vino 70-30. Gracias. 70% de Cabernet Sauvignon, 30% de vino tempranillo. Qué raro, un queso así empanizado. Pero está rico el queso. Está rico. Ay, pica. Y era queso jalapeño. Probátelo. Acá siempre hay una versión con picante para las cosas. Así se ve blanquito, no dice nada. Pero cuando lo probás, está picantito. Sí. Recuerden, el vino, yo me quedé con el churrisqui del vino blanco. Este 70-30. Vino blanco, Qué dulzón. Fácil de tomar este. Tercer vino. Yo sigo probando. Tercer vinito. Este está más rico todavía. Este es más dulce. 50-50. 50 tempranillo, 50 cabernet. Está bueno, tenés que probarlo. A ver. Ok, entonces fue Este está más rico. queso jalapeño, No probé el anterior. queso real del Pero Castillo. está bueno este. 3 variedades de uva, Cabernet Sauvignon, Muchas gracias. de nada, tempranillo. La tercera variedad es Zinfandel. Sin fandé. Que no vaya a ser sin zapatos, que ya se empiecen a quitar los zapatos desde ahorita, ¿eh? Es Zinfandel, V3 variedades. Dulzón. Ahora sí, ya que este vino va a ser bastante afrutado, sí, afrutado y dulce. Mucho gusto a fruta. Quiero que sea un comercial. Está muy afrutado. Demasiado frutado. No, es mi preferido. Muy buena digestión, saludable. Arrebato de pasión. Mira, ya les dio miedo, dieron 2 pasos para atrás. Ellos. Yo ya no quiero probar. Solo en México, va a decir. Solo en México. en México. Bendito sea mi país. Este tiene mezcla con chocolate y se le resiente. ¿Sí? Sí. Que se arrebata la pasión, ya dijo, mira. Te voy a llevar a unos juegos. Unos juegos que están por allá, juegos infantiles. Porque Esto, con este vino se complica. Este es el vino afrodisíaco, además. ¿Ese es tu favorito o no? No, pero está rico. Mira, probalo. Dijo que este es para el postre, es rico, porque como tiene gusto al chocolate, queda bien con chocolates, con... Así es. Ay, qué raro. Se le siente gusto al chocolate, ¿viste? Mucho. Sí, es como... Chocolate amargo, dijo. Dijo que libera dopamina, tanto el vino como el chocolate, y por eso es el vino de la pasión. Es fuerte, pero está bien. ¿Te gustó? Sí, está bueno. Nosotros nos vamos contentos tomando vinito. Además de la degustación de vino, por acá venden, miren, todos minerales, piedras. Qué hermosas cosas. Pulserita, además ahora compras contenta verlo tomando vino. Ya ahora no me di cuenta en qué gastó. Es lo bueno del vino, ¿no? Como decía la chica. Te relaja, Se empezás relaja. a comprar, empezás a gastar. Esto me relaja a mí, que ¿Qué son es? masajeadores. Ah, hay un mercadito así chiquito con, miren qué linda remera, Ruta del Vino. Con un poquito de todo. Mi nombre es Cristian, este es el área de sala de degustaciones. Aquí realizamos las degustaciones. Ya que estamos en el Valle de Guadalupe, vamos a aprovechar para seguir tomando vino y conociendo. Ahora nos venimos al viñedo La Reina. Y acá miren la vista que tenemos. Vamos a mesa? hacer la degustación. Encima mejoró muchísimo el día porque arrancamos con el día nublado, con lluvia y mirá lo que soy. Acá sí que tienen la vista, ¿eh? Sí, un espectáculo. Ahora les contamos de los vinos, pero ¿vista al menos? Miren. Increíble. Yo estoy acá en sala de degustación, ya tengo 5 años en Viñedos de la Reina. Ahorita vamos a iniciar con la degustación 2. El primer vino que vamos a probar es un Chardonnay 2024 con barrica Acacia. Tuvo una estancia de 6 meses. Es un vino muy ligero, muy afrutado, fácil de tomar, pero sin perder esa esencia de la mantequilla, ¿no? Y del pan tostado en el vino. Chardonnay, pues ya sabemos que es un tipo de uva que es universal, en todas partes se produce. Aquí solamente cosechamos el 10% del viñedo, que es poquito Syrah, Cabernet y Merlot. En la otra propiedad de Viñedos de la Reina, que se encuentra al sur de Ensenada, que es alrededor de 2 horas, tenemos el resto de las uvas que cosechamos, ¿va? Allá son alrededor de 50 hectáreas solamente de viñedo. Las condiciones climáticas pues son muy similares acá, pero distintas. Muchas gracias.
A ver, vamos con la primera degustación. Ay, quién te ha visto y quién te ve. Mirá dónde te estás tomando. Muy rico, ¿eh? El Chardonnay. Viñedos de la Reina. Muy rico. La vista paga todo. Nice. Muy impresionante. Duró 10 meses en barrica de roble americano. Es un vino con una acidez moderada, taninos bajos, muy presente el fruto como tal, caramelo, vainilla, muy suave, muy ligero, pero un vino bien estructurado, ¿va? Muchas gracias, Cristian. Tiene rico olor, ¿eh? Estaba esperando eso. ¿Te gustó, Carlos? Dejaron con ganas, ¿eh? Sí. Un saludo por Blanquita. Salud, porque Blanquita vuelve a lograr y por la amistad. Por la amistad, por el placer y el gusto estar aquí en Viñedos de la... Ahí está. Salud para todos. Viñedos de la Reina, Nebbiolo 2020. 15 meses en barrica de roble francés de primer uso. Es un vino bien estructurado, con bastante color, tanicidad presente todavía, muy especiado. Se presta mucho para platillos grasosos, tal vez un ribeye, un tomahawk. Esta pues es la sala de juegos de Viñedos de la Reina, ¿no? Aquí nos encargamos del proceso de molienda y de tanques, ¿no? En la parte de arriba, ahorita estamos, pasó la cosecha, limpiaron toda la maquinaria necesaria para poder hacer la elaboración de los vinos. En la parte de arriba ponemos, llegan las jabas con la uva, ¿no? Alrededor son de 4 toneladas, 5 toneladas, lo que molemos en un día, dependiendo de cómo se esté dando la cosecha y también si hay precipitaciones a mitad de, bueno, en verano, vaya, ¿no? Esto porque se dificulta a veces que lleguen los grados Brix. En la parte de arriba, pues llega la uva, posteriormente pasa a despalilladora, que es esta máquina que está así como hacia abajo con lo azul. Tiene un cilindro que se encarga de girar. Entonces, ¿qué es lo que va pasando? Va rotando y va sacando la uva de los racimos y dejando solamente el palillo y expulsándolo por otra línea, ¿no? Posteriormente pasa a mesa vibradora y después se va a nuestra línea de glicol. Nuestra línea de glicol es toda la tubería que se encuentra aquí. Esta nos sirve para manejar las temperaturas y los enfriamientos de cuando queremos que trabajen las levaduras o cuando no queremos que trabajen, vaya. Posteriormente llegan a los tanques más pequeños son de 1500 litros, los medianos de 5000 y los más grandes son de 10,000 litros. Estos contienen una capa que es donde entra el glicol y esto hace que se enfríe sin necesidad de estar adhiriendo a alguna otra cosa, ¿no? Y sin tener contacto. Ahorita vamos a pasar a la sala VIP. Acá es donde elaboramos las degustaciones, catas verticales o catas en copa Riedel, ¿no? Que también pues agregamos nuestras etiquetas premium, ¿no? Wow. Esta es la parte donde hablamos un poquito sobre la historia de cómo se elaboró la vinícola. La vinícola empieza a elaborar vinos en el 2010 y su apertura es en el 2015. En los cuadros vemos cómo está geográficamente ubicada la vinícola, la familia Maya Curiel. La señora es arquitecta, ella se encargó de todos los acabados y la infraestructura, ¿no? Aquí podemos ver una foto de la pareja. Es una historia bonita. El caballero empieza con el proyecto en fechas antes de ser la inauguración. Posteriormente, pues, fallece y pues la señora se queda a cargo de la vinícola y ella continúa el proyecto hasta la fecha actual. Ya ahorita actualmente su hijo Rubén Curiel, él es el director general de la vinícola y él lleva a cargo todo. De este lado vamos a pasar por acá. Wow, qué sala. Sí, esta es una línea de tiempo de cómo comienzan las primeras etiquetas del 2010 hasta las actuales. Hemos tenido varias medallas en Bruselas, Bacus, Burdeos. Viñedos de la Reina todavía es una vinícola pequeña, pero es una vinícola boutique donde hay mucha calidad, tenemos muy buena calidad de uva, tenemos infraestructura adecuada y pues la producción es bastante buena y eficiente, ¿no? Los vinos
no porque yo esté aquí, sino porque yo he probado vinos de otras partes, entonces yo sé que los vinos que vendemos sí son calidad. Pues el apelógrafo es una parte importante también. Aquí me gusta hacer una pausa porque Viñedos de la Reina es una vinícola, claro, pero hay muchos varietales que nos destacan a nivel nacional. Inclusive muchas personas de otra parte cuando vienen y miran que tenemos ciertos tipos de uva, se impresionan porque no se logra dar acá como el Pinot Noir. Pues sabemos que en California, Oregon, se da muchísimo y es muy popular ese estilo de uva. Acá también crece con nosotros, esto porque el viñedo está en Valle de San Vicente y pues las condiciones climáticas se prestan mucho para que se dé, ¿no? Va a cambiar su estructura, no va a ser igual que las de California, pero pues está presente ahí. Nosotros inclusive como vinícola también vendemos uva a otras vinícolas para que ellos elaboren su vino. Tanat, pues el nombre de Tanat proviene de taninos, es un vino bastante astringente, en algunas partes de Europa suelen rebajarlo con poquito Cabernet debido a que es muy intenso. Es un vino más serio, más complejo y pues muy escaso acá en México. Somos de los 5 productores a nivel nacional. Esta es la área de embarricado. Aquí los vinos duran alrededor de 6, 12 o 15 meses. Utilizamos alrededor del 30% de roble americano y el resto francés. Todas las barricas que utilizamos son de primer uso, varían los tostados. El año 2024 que llegamos con Chardonnay, que se lo empezamos a agregar barrica Acacia, que es más suave que el americano, no es tan intenso, no da notas tan como al coco, a la vainilla, al caramelo, que es la americana. Esta se encarga más de darle más floral, de hacerlo más suave, pero un vino con crianza. En este paso agarra muchos sabores, ¿no? Sí, en este caso... Normalmente a veces, ahorita no lo tenemos, ¿no? Pero a veces agregamos música. Esto no porque el vino escuche la música o como tal, sino porque hacemos que la barrica tenga vibraciones. Las vibraciones hacen que todas las partículas del vino tengan contacto con la barrica, entonces se añeje, por así decirlo, de manera uniforme. Más tiempo de guardado en la barrica es mejor calidad, ¿no? Puede ser mejor calidad o puede ser más intensidad, puede adquirir notas terciarias, tal vez. En este caso el Nebbiolo adquiere mucha ciruela, muchos frutos secos, pimienta, canela. Esto porque también depende el tipo de roble y también depende mucho el tostado. Bien. A veces son tostados medios, tostados intensos. Depende también la calidad del fruto como tal. Hay una infinidad de factores que influyen en la elaboración de un vino. Miren, acá nos mostraron cómo arman los barriles. Miren, todo el proceso de cómo se arma, las maderas, los troncos, cómo lo devastan, los secan 3 años, ahí los doblan para poner, quedan estas maderas así, salen de ese árbol que se ve ahí, que es un quercus. La verdad que no sabía cómo era el proceso para armar un barril. Y también acá nos mostraron, muy interesante, cómo se hacen los corchos. Estos son de una sola pieza de la corteza del árbol, ¿ven? Y queda el corcho así. Es un tipo de corcho. También existen los corchos que son del acerrín de esta misma madera y es como prensado. Con eso, brindo por Blanquita, a ver si Blanquita vuelve a revivir, amigos. Vamos a dejar acá. ¡Vamos, Blanquita! Que vuelva a rodar. Aguante, Blanquita. Y por todos ustedes. Y por los amigos. Y Y por la los salud, amigos. la familia y por todos. Y por seguir tomando vino. Este es Cabernet 2021, 13 meses en barrica de roble francés de primer uso. Ganó medalla en Bruselas este año. Ah, sí. Vamos a probar un rico vino entonces. Más rico vino porque estaban todos ricos. No sé cómo vamos a salir después de tanto vino, pero bueno. No sé quién va a manejar. Tenemos conductor designado. Carlos no está tomando, así que... No, no es el conductor designado. Miren qué lindo. Ay, el olor que hay acá. Sí, entre madera. Cuvée Blanc. Todos distintos vinos. Esta es la línea Duquesa. Sí, y ahora tenemos en la mano Miren, vino de la Reina Malbec 2020. y tenemos acá un Cabernet, ¿no? A ver. Creo que sí. Tiene un aroma. Este está suavecito. Este me gusta. Y ya después de tanto vino, no te vale. No, este me gusta. No, está muy, muy rico. Este no es fuerte. Es como él decía, un vino complejo, pero rico. Pero no tan complejo. Los anteriores eran un poquito más fuertes, ¿no? Más fuertes. Sí. Este está
Espectacular. Que te tomas una botellita ahí con una carnecita o algo y pum. Este vino está suave. Este es el último ya, ¿no? Sí, este es cosecha tardía, es nuestro tesoro, es Sauvignon Blanc, añada 2012, dura 30 meses en barrica de roble americano, es un vino bastante elevado a niveles de alcohol, 16.8 a nivel de alcohol, más que nada como un digestivo para después de la cena, muchas notas de chabacano, durazno, por ahí flan, caramelo, toffee. Es muy dulce, pero pues un poquito pesado, ¿no? Ya vamos a ver la densidad, es lo que estábamos hablando sobre los grados Brix. Esta pues es una cosecha que se elabora ya después de como suele ser la cosecha, ¿no? Que es agosto, septiembre. Esto porque ya la planta está completamente deshidratada y no contiene nada de agua. Entonces, ¿qué pasa con la uva? La uva está más madura de lo común. Entonces, para poder elaborar estos vinos requieres más tonelada de uva para poder sacar jugo como tal de él. ¿Ya está pegando el vino? Este todavía no lo probé. Es un Oporto, dijo que tiene así como más acaramelado, más... Dijo que era como más digestivo. Sabor a flan, dijo. Sí, pero dijo también que tiene mayor graduación alcohólica, si no me equivoco, de un 16%. No sé, pero yo ya te veo que te estás riendo. La palabra que dijiste recién que tenías en la cara. Tiene gusto a caramelo, tiene gusto a flan. Tiene mucho gusto a caramelo, como un postrecito. Un postrecito con alcohol y vino, así que Vilo ya se está riendo de cualquier cosa. Es el postrecito de la felicidad. Chin chin, amigos, por todos ustedes que están del otro lado. Gracias como siempre por acompañarnos. Yo estaba haciendo chin chin. Nunca me devolviste. Y bueno, brindamos por ustedes. O sea, acá ya pegó el vino, me parece, ¿eh? Jugando con Noah. Mira, Noah manejando la cosechadora. Ahí el tractor. No puede manejar porque es un adulto responsable, es un niño responsable. Claro que sí. Claro que sí. Gracias, Cristian. Hasta luego, nos vemos, cuídense mucho. Gracias. Nos vemos. Y ahora sí, ya vamos cerrando el paseo por el viñedo de la Reina. Los viñedos de la Reina, la verdad que nos recibieron acá y la pasamos muy lindo. Tomamos vino muy rico y estuvo lindo el recorrido. Una parada recomendada si andan acá por Baja California. Por el Valle de Guadalupe. Esta ruta une Tecate con Ensenada, así que pueden hacer una paradita, toman un vinito y siguen ruta. Sí, no, pero la verdad nos atendieron muy bien. La pasamos muy lindo, lo recomendamos. Y ahora sí nos vamos a ir para Tecate otra vez. Agarrar ruta, ¿no, Carlos? Lo bueno que tenemos conductor designado, ¿eh? Tenemos conductor designado responsable. Noah ya está sentado adelante en el volante. Vean cómo está riéndose, ¿eh? ¿Cuántas copas te tomaste? Así nos vamos para Tecate. Al que le toque el monito. El que le toca el muñeco. La tradición es que... Ponen los tamales el 2 de febrero. De febrero. ¿Se van a quedar hasta el 2 de febrero? O vuelven como ustedes O quieran, vuelven. pero cumplen. Pueden ser empanadas. Se las vamos a intercambiar. Si les toca a ustedes, puede ser empanadas, alfajores. Ok. Y si les toca a ustedes, a mi casita nomás. Los tamales que sabemos hacer, ya saben que hacemos tamales. Esta es la chica, a mí me llama la atención eso gigante. ¿Esta chica? Chica, y está rellena. No hay que hacer trampa, ¿eh? No se vayan a comer Qué bonito. el monito. No se lo vayan a comer, ¿eh? Porque ¿Es les puede tocar. No, chiquito. les puede tocar y hacer como que no les tocó para evadir los tamales. medio tramposo. ¿Cómo ves si el que le toque el monito tiene una carta menos en el juego? Y así ya todo el mundo va a decir, no, pues claro. Porque hoy es nuestro último Uno No Mercy. Se ha vuelto esto Un vicio. No, déjate campaña. vicio, una masacre. Sin piedad. Sin piedad. Estamos criando un Noah entre todos un poquito más sin piedad, por ello se esforzaron para que Noah sea un niño bueno, bondadoso, tenga conciencia, sea empático. Y que en 3 días eso Estaba desapareció. cantando recién, ¿no? Belén. Belén, te tiro un 10. Esto no pasaba hace unos días. Le daba pena tirarme un más 10. Ahora te lo tira y te canta, además. Carlos, te tiro doble 10. ¡Doble 10! Y también un meteorito.
Pero vos ayer lo eliminaste. Me está regresando. No, se está vengando porque lo eliminaste ayer. Sí. Pero bueno, deseo que hoy la rosca sea de paz, amor, Y sin más 10. tregua. Voy a probar un pedacito. Va a ser Probá. De una vez, no. A las 6 de la tarde, miren. Así que va a ser un gusto compartir Gracias. este día Gracias. de Reyes con amigos. Adelantada. Adelantar. Adelantar. 3 días adelantar. A ver, Noah, ¿dónde crees que está ahí el muñequito? ¿Inauguras? Donde creas que está el muñeco. A ver, ¿con qué dimensión? Estuvimos mirando Interestelar. También. El punto, hijo, es que no encuentres el monito. El niñito Dios se dice, no monito. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Si ya lo tocaste, Que de este pedazo. si ya lo tocas, ya es parte de. Ojo. Que- Ay, a ver si se ve el muñeco. No parece, no parece. No. No parece. No parece. No, no parece. Me A parece que ver, no viene. voy a comer. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Segundo corte y ya lo sacaste. Me criticaron por delgadito. Poquito. Y ven, aquí está. Ahí es. Ya sacó el niño Dios, mira. Mira, poco y poderoso. Así Sí. que los tamales te van a tocar. El 2 de febrero hay tamales. No sé dónde vamos a estar, pero el 2 de febrero venimos para acá. Amigos, ¿pero qué? ¿Vamos a ir por el récord de los 5 meses aquí? Yo sí, ya me decía, por apertura. Debe traer 6. Ay, pero entonces todos tenemos que cocinar. Es la idea, en realidad es la tradición. Todos cocinamos. Oye, pero menos yo. Ay, qué bueno, menos yo. Tiene un... Está muy ¿Tiene buena, un- ¿eh? No, no tengo muñeco. Se vio algo blanco ahí, pero no sé si fue relleno. ¿Tiene o no o tiene? qué fue. Crema, crema. Uy. No. Segura. Sí, Ah, sí, crema. sí, sí. Mordelo con cuidado. Sigue, Jenny. Ahí, mira. A ver, saca el dedito. A ver si se ve. Tratando de sacarlo, ahí adentro. Sí, se le ve Ahí la está la cabecita, ahí viene, viene. El 12 de febrero, entonces, empanadas y tamales. Vamos a ver. Empanadas y tamales. Empanadas y tamales. Surtidito. Me gusta cómo suena, ¿eh? Eh, Empanadas y tamales. ¿Qué pasó? ¿No mordiste? ¿Serviste? No lo estábamos diciendo nada más y lo mordiste. 3, mirá. ¿Qué dijo? ¿Van 3? Van tres. ¿Qué vas a cocinar, Noah, para el 2 de febrero? ¿Tamales? No sé. La regla de Noah es que el que tiene muñequito no cocina, en realidad. Está muy bueno, ¿eh? Sí. Nosotros nos sentamos así que nos traigan cosas ricas para comer. Ya que nos salió. No lo creo, no lo creo. Bueno, Vero, como todo en la vida, se va acabando el paso por la casa de Carlos y Janelli. Sí, ahora si nos volvemos definitivamente a Tijuana, dejamos Tijuana en el 2025, volvemos en el 2026. Y volvemos además a nuestras andanzas en el taller. Se viene algo igual que no se lo van a poder creer que sale en el video que viene o en el otro. Sí, todavía no sabemos, estamos ahí organizando todos los videos que les tenemos que mostrar. Pero es algo que realmente no se imaginan, así que suscríbanse al canal que es gratis, que nos ayuda un montón. Y más de la mitad de los que miran estos videos no están suscritos siendo gratis. Vayan a suscribirse, activen las notificaciones, así YouTube además les avisa cuando están los videos nuevos subidos. Y bueno, gracias por estar del otro lado. Gracias a nuestros amigos Carlos y Janelli, a los chicos de Mi Casita Nomás. Y nos vemos en el próximo video, ¿no?